pero eran habitaciones que estaban contiguas, es decir, tú querías llegar a la última habitación y a fuerzas tenías que atravesar la primera habitación. No es como ahora que los cuartos están separados, sino que en esa casa, pues pasabas para llegar al final, tenías que pasar por esa primera habitación. Y a mí me llamaba mucho la atención. Y les he contado que la primera puerta tenía una manita de esas donde tocas, que de niño te parece espeluznante. Porque además mi tío decía que era la mano peluda, caías. Entonces de niño te trauma, pero te llama la atención. Y entonces, pues como niño curioso, a mí me gustaba, gracias, explorar la casa, y yo siempre quería encontrar más cosas. Y buscaba, y abría los libros, como dice la canción, abre el ropero, abuelita, ¿no? Entonces yo siempre quería llegar a la habitación de mi abuela y ver su ropero y ver sus cosas y todo, a buscar cosas. Y yo siempre me quedé con la sensación de que había algo más. Y encontré muchas cosas bien interesantes. Una vez, en la parte de arriba de su casa, encontré que estaban haciendo brujería. Por curioso, encontré unas cosas muy raras de brujería. Y luego encontré un cuadro que tenía un Cristo famosísimo. Destapé el cuadro de algunas fotografías muy raras ahí. O sea, cosas muy extrañas. Pero yo siempre tenía la idea como de que había algo más. Di conmigo, debe de haber algo más. Debe de haber algo más. Seguro que sí. ¿Nunca te has preguntado eso? Es que debe de haber, como que la vida, como que debe de haber algo más. Vamos a hablar de eso. Hebreos capítulo 9, versos 1 al 4. Dice así: ahora bien, ponga mucho cuidado en esto. Ahora bien, aún el primer pacto, diga conmigo, el primer pacto, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Nosotros los cristianos muy a menudo distinguimos entre la llamada ley, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. ¿Cuántos lo han escuchado? El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, como queriendo decir que son dos momentos de la historia. Uno, Señor Jesús es un parteaguas y decimos que el Señor Jesús inaugura el tiempo de la gracia. Aunque esto es, digamos, parte de la doctrina cristiana, yo diría, inexacto. Pero bueno, esa es otra historia. Es inexacto. Pero ahí el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, chance fue Pablo, no lo sabemos, nos dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Se refiere al tabernáculo de reunión. Y en el tabernáculo de reunión sabemos, como decíamos la vez anterior, que tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien, siguiente versículo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, bueno, en realidad el atrio, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tres cosas en el lugar santo: el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Panes que en algún momento David se comió. David con su ejército, no teniéndolo permitido, infringió la ley. Infringió la ley por necesidad. Y el sacerdote le dijo, pues pásale y cómetelos. Solamente tenemos esto. Y entonces, siguiente versículo dice así. El siguiente. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y decíamos el domingo pasado que el velo se partió. Cuando el Señor Jesús muere, el velo se parte y se parte de arriba a abajo, ¿se acuerda? Pero dijimos también que el velo en nuestro corazón también se tiene que romper. Y solamente Dios puede hacer que el velo de nuestros ojos se rompa para que podamos ver con claridad y podamos acercarnos realmente a la presencia de Dios, a donde está Dios. O sea, algo en ti y en mí se tiene que romper
Un velo se tiene que romper para que entonces nuestra alma, que es la que está en lucha, nuestra alma pueda tener acceso al lugar de Dios, a la presencia misma de Dios. ¿Sí? ¿Va conmigo? Muy bien. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía, fíjate lo que dice aquí, ojo con esto, dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, entonces, aquí el escritor de Hebreos nos presenta que hay dos cosas en el lugar santísimo. A lo mejor no le hace mucha extrañeza, pero en realidad no hay claridad en esto. De que estaba el arca del pacto, estaba el arca, pero del incensario no necesariamente. Y nos vamos a referir en un momento al incensario. Ponga cuidado en esto. Y luego dice, adentro del arca estaban tres cosas. El maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Ok, pónganme una imagen del tabernáculo. El tabernáculo, ahí está, más o menos. Lo que hemos dicho, eso que se ve por fuera es el atrio. Adentro hay un primer compartimiento que es el lugar santo y más adentro está el lugar santísimo. Sale. Ahora pónganme la imagen del arca, por favor. Y ese es el arca. El arca estaba adentro del lugar santísimo. Y lo que está hablando el versículo 4 es que adentro del arca hay tres cosas. ¿Cuáles cosas? El maná, las tablas y la vara de Aarón. Tres cosas. Pero aquí hay cosas interesantes que decir. Porque en el Antiguo Testamento o en el Éxodo solamente se describe que estaban las tablas de la ley o las tablas del testimonio. Solamente se describe que estaban las tablas de la ley. Yo me pregunto, ¿en qué momento el maná y en qué momento la vara de Aarón se introdujeron en el arca? ¿En qué momento la vara y el maná atravesaron el velo? Y es más, ¿en qué momento se metieron al arca? Porque si tú revisas Éxodo 25, en donde se describen los componentes, no lo encuentras. Solamente se registra que las tablas de la ley estaban adentro del arca. Algo pasó. Si lo estoy perdiendo, dígame, póngame cara de qué está hablando, por favor. Bueno, muy bien. En el lugar santo estaban el candelabro, estaban, ayúdeme, la mesa y los panes. Tres cosas había ahí. Y recuérdese que los sacerdotes entraban de continuo solamente al lugar santo. Es decir, los sacerdotes tenían comunión con Dios, pero hasta cierto punto, y solamente se circunscribían al lugar santo. Es decir, había una práctica continua, constante, una administración constante, pero no iban más allá porque estaban impedidos por la ley, de acuerdo a lo que dijimos la ocasión anterior. Decíamos también que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerda de eso? Ok, no lo pierda de vista. El lugar santo implica un lugar de consagración, un lugar de comunión, un lugar de ministración. Pero diga conmigo, pero debe de haber algo más. Esto equivale a lo que casi cualquier religión hace, o diríamos,
casi cualquier practicante de la mayoría de las religiones, por lo menos las cristianas, llámese católica, testigo de Jehová, los mormones, que son una cosa ahí extraña, pero ya lo dije, no vayan a sancionar. Las religiones cristianas llevan a una práctica que nos llevan hasta cierto nivel, pero que no pueden ir más allá. Es más, el cristianismo nosotros nos podemos convertir en una religión que tiene cierta práctica, que tiene cierta comunión, pero que no va más allá. Por lo tanto, el candelabro, los panes, la mesa implican una vida devocional, pero que a la que le hace falta algo. Orar está bien, leer las escrituras está bien, consagrarse está bien, pero debe de haber algo más. Debe de haber algo más. Algo como si faltara algo. Muy bien. Ahora, ¿qué es el arca? Pónganme otra vez el arca. Si lo miramos simplemente, pues el arca era este objeto. Si tú quieres, ponle objeto sagrado, si tú quieres. Y tú eres así medio de conservar reliquias o cosas así, pero que no. Suponte que le decimos un objeto sagrado. Pero en realidad, el tema del arca era lo que había, por decirlo así, adentro del arca. Y en esa etapa, la Biblia dice, usted lo puede ver en Éxodo, lo puede ver en Levítico, dice que en esa etapa Dios iba a encontrarse con el sumo sacerdote. ¿Cómo era eso? No sabemos. Pero adentro del arca y en el arca, muchos se refieren como, unos dicen que es el trono de gracia, unos dicen que es el lugar, lo dije la semana pasada, el Ein Sof, lo increado, la nada, el infinito, lo eterno, lo indeterminado. Así se refiere la literatura hebrea, pero también la cristiana se refiere a el arca, la tapa del arca y adentro del arca. Ahora, piense en esto, yo sé que suena muy, muy filosófico, muy elevado, pero piense, y eso estoy jugando, pero piense en el infinito y más allá. ¿Cómo pensamos en eso? Piense en lo increado. Está muy extraño, ¿no? ¿O no? ¿Usted cómo lo ve? Muy bien. Pero el punto es que la Biblia dice que era el lugar de encuentro entre el hombre, el sumo sacerdote, y Dios. Unos le dicen la realidad de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios, lo increado, la nada, el alfa y el omega. Otros hablan de el programa de la creación, el ADN, yo qué sé, hermano, o sea, te vuela la cabeza, pero no es la intención, así como viajarnos tanto. Pero lo que yo quiero enfatizar es la cercanía. ¿Cómo llegaron la vara y cómo llegaron el maná a el arca? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Eso es lo que yo quiero enfatizar. Ahora, por favor, regrésame a Hebreos. Hebreos 9, versículo 1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Cuáles ordenanzas de culto? ¿A qué se refiere? Pues se refiere a las ordenanzas estas. ¿Qué se hacía en el atrio? ¿Qué se hacía en el lugar santo? Incluso, ¿qué se hacía en el lugar santísimo?
Esas eran las ordenanzas del primer pacto. Pero recuerde que en el primer pacto solamente el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios y solamente estaban en el arca las tablas de la ley. ¿Sí? Ok, seguimos avanzando. Ok, la segunda, el tercer versículo, por favor. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Versículo 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí el escritor de Hebreos está añadiendo dos cosas que no sucedían en el primer pacto. Está añadiendo dos cosas que sí suceden en el segundo pacto o en el nuevo pacto. Hebreos es la explicación del evangelio a los judíos. Entonces entienden el idioma del primer pacto y entonces les están haciendo la analogía de que ese pacto ya terminó y ahora hay un segundo pacto que nosotros llamamos el nuevo pacto. Nada más que en el nuevo pacto se añaden dos cosas al arca, a la presencia de Dios, que son la vara y el maná. Entonces, ¿en qué momento esos dos objetos traspasaron el velo y entraron al arca? ¿En qué momento? Pues quién sabe, históricamente quién sabe. No lo sabemos, ni lo vamos a resolver, ni nos interesa, sino vamos a ver lo que tiene que ver contigo y conmigo. Ok. Ve por favor a Números capítulo 17. Este pasaje, confieso, me costó mucho. No por el pasaje, sino porque en nuestras Biblias este pasaje está mucho. En nuestras Biblias este pasaje está mucho. En la Biblia hebrea, este pasaje tiene más de 13 versículos, tiene 20 y tantos versículos. En nuestras Biblias tiene nada más 13 versículos. Oh, misterio. No. Sí, el Tanaj. Pero bueno, eso es otra historia. Ok. Fíjense lo que pasa aquí. Dice, luego habló el Señor a Moisés diciendo, ponme la nueva traducción viviente, por favor. ¿Cuál? ¿En cuál versión? En la mesiánica, fíjate. Dice, diles a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Lo que está pasando en el capítulo 17 es que Dios va a probar quién realmente es su siervo y quién realmente puede estar en su presencia. Porque en el capítulo 16 pasa lo siguiente, que Coré se le revela a Aarón y a Moisés y le dice, ¿tú por qué? A ver, ¿tú por qué puedes estar delante de Dios? Dios nos eligió a todos. Esa es la rebelión de Coré. Dice, a ver, ¿ustedes por qué? ¿Por qué tú y por qué Aarón? ¿Ustedes qué mérito tienen si somos iguales? Y entonces Dios dice, espérame, les voy a demostrar por qué los elegí a ustedes, a ti Aarón y a ti Moisés. Entonces, hay una confrontación al ministerio de Moisés y de Aarón. Hay un momento de tensión, hay un momento en donde el pueblo está negando su autoridad, hay un momento de choque, hay un momento en donde pueden perder el ministerio debido a un golpe de estado. Hay una confrontación. Muy bien. Entonces, en el capítulo 17, Dios resuelve esa rebelión de esta manera. Dice, diles a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Cada jefe de cada tribu debería llevar su vara y poner el nombre en la vara de su tribu.
¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Siguiente. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Siguiente. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto. ¿Coloca las varas en dónde? En el tabernáculo delante del arca del pacto. Fíjate lo que está pasando ahí. Las 12 varas iban a atravesar el lugar santo y iban a ser colocadas en el lugar santísimo. ¿Te das cuenta? Otra vez. Las 12 varas iban a atravesar el lugar santo, iban a acercarse a la misma presencia de Dios y las 12 se iban a exponer en la presencia de Dios, frente a la presencia de Dios. Por lo tanto, las 12 varas tuvieron que atravesar el velo. ¿Me sigues? Las 12 varas. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto donde me encuentro contigo. Siguiente versículo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija, saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Versículo 6. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Siguiente. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Las otras 11 no. Las otras 11 no. ¿Me sigues? Ok. Siguiente versículo. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Pero en Hebreos nos dice que no solamente la vara estaba delante, sino que la vara entró al arca. Yo tengo varias preguntas ahí. La primera es, ¿qué tenía esa vara que no tenían las otras 11? ¿Por qué una sí reverdeció y las otras 11 no reverdecieron, ni dieron fruto, ni dieron nada? ¿Por qué? Si las 12 estaban expuestas a la presencia de Dios, ¿por qué una sí reverdeció y por qué las otras no? Porque si tú y yo estamos expuestos a la presencia de Dios, ¿por qué unos dan fruto, reverdecen y otros no? ¿En dónde está la clave? La vida cristiana tiene que ser vida. Fíjate cómo en el lugar santísimo hay vida, porque la vara reverdece y da frutos, pero no de todos. ¿Por qué no? Tú puedes decir, pues porque Dios había elegido a Moisés y a Aarón, pero en realidad sí, pero no es esa la razón. Vámonos al versículo, al capítulo 16. Números 16. Números 16. Ahí está. Versículo 30. A partir del 30 vamos a leer. Ahí en el 1 empieza la rebelión. Escúchame, ¿eh? La rebelión de Coré.
Dice, pero si el Señor hace algo totalmente nuevo, pero si el Señor hace algo, lo nuevo es la evidencia de que Dios está ahí. Dice, pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Fíjate lo que está pasando aquí, que en realidad los 11 restantes quieren autoridad, pero no quieren realmente la presencia de Dios. Nada más quieren autoridad, quieren ocupar cierta posición, pero no quieren realmente la presencia de Dios. La diferencia entre el cristiano que reverdece y el cristiano que no reverdece, aún a pesar de estar expuesto a la presencia de Dios, es el cristiano que realmente quiere estar con Dios. El que realmente quiere estar con Dios, el que realmente ama a Dios, es el que reverdece. No el que quiere una posición, no el que quiere un favor, sino el que realmente anhela la presencia de Dios. Esa es toda la diferencia. Tú y yo estamos aquí expuestos a la presencia de Dios, pero me pregunto, ¿amas su presencia? ¿Lo amas a Él? ¿Quieres estar con Él o quieres otra cosa? A ver, déjenme, no lo apunté, pero déjenme ver si lo encuentro. No lo apunté, pero es en el 16 que dice así. Fíjate lo que dice el verso 4, 16, verso 4. Dice, cuando Moisés oyó lo que decían, cuando Moisés oyó la rebelión, dice, cayó rostro en tierra, dobló su corazón, se humilló, él tenía toda la autoridad. Sin embargo, cuando Moisés escucha la rebelión, se arrodilla, se postra y se humilla delante de Dios y se humilla delante del pueblo, y eso le da acceso a la presencia de Dios y a que reverdezca la vara. Vamos a seguir leyendo, dice, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Hagan las cosas de sacerdote, les está diciendo. Hagan las cosas de la ordenanza. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Moisés le habló de nuevo a Coré y dice, ahora escuchen, levitas, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Ellos, escúchame, ellos querían algo más. Los levitas querían algo más, pero no sabían cómo obtenerlo. Y entonces se rebelaron. O sea, no sabían cómo romper el velo. No sabían cómo traspasar el velo. Hermano amado, para aterrizar, de nada nos sirve saber la Biblia. De nada nos sirve venir a cantar. De nada nos sirve venir a congregarnos. De nada nos sirve si el velo de nuestras vidas no está roto. De nada nos sirve si no tenemos acceso a la vida de Cristo, si no tenemos acceso a la plenitud de Cristo. De nada nos sirve ser religiosos y congregarnos. De nada nos sirve si el velo de nuestros ojos no se ha caído, no se ha roto. De nada nos sirve si diario no vemos a Cristo en nuestras vidas. De nada nos sirve.
No somos diferentes, así no somos diferentes de un testigo de Jehová, de un mormón, de un católico, de los que me digas. No somos diferentes. La diferencia está que el velo de nuestros ojos se rompa, se caiga y entonces podamos ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces podamos ver la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso digo, no te conformes porque debe de haber algo más. Esto que estamos viviendo es una vida cristiana a medias o menos. Tiene que haber algo más y depende de ti y de mí que se rompa el velo. Cuando Abraham es llamado por Dios, Dios le habla, ¿se acuerdan? Y Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Se acuerdan? Pero Abraham medio obedece porque sí sale, pero sale con quien no debió haber salido. ¿Con quién salió? Con su sobrino que se llamaba ¿cómo? ¿Sabes qué significa Lot? Lot significa velo. Lot significa velo. Velo. No de que lo veas, sino de velo, de que no ves. Tú y yo emprendemos la vida cristiana, le hacemos caso a Dios, pero tenemos un velo que nos impide el acceso real a Dios. Hay un velo. Y entonces Abraham empieza a caminar en serio hasta que se le cae el velo. Hasta que hay un conflicto fuerte y el velo desaparece de su vida. Pregúntale al que tienes al lado, hermano, ¿ya se te cayó el velo? ¿Ves bien? ¿Ves bien a Dios o no ves bien a Dios? Dile al que tienes al lado, Dios siempre está ahí. El tema es que no lo vemos, no lo vemos. Nuestra mirada está confundida, no tenemos no hay claridad, no tenemos acceso pleno a la vida de Cristo. Y de eso es lo que se trata, que se rompa el velo ya. ¿Cómo se rompe el velo? Tiene que despertar nuestra alma. Fíjate, ya dijimos, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu a la verdad está, pero la carne es débil. Y la lucha que hay en nosotros es entre el alma y el espíritu. Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Todo el tiempo se están peleando. Alguien que te dice, ora, tú dices, no, pues no tengo ganas. ¿Será cierto lo de Dios o no será cierto? Hay una lucha permanente entre el alma y el espíritu. ¿Por qué esa lucha? Porque el alma no tiene acceso, a menos que el alma despierte a la vida espiritual y el alma pueda acceder a la plenitud de Cristo y entender plenamente y vivir en esa dimensión. Porque fíjate lo que pasa con la vara. La vara, y ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Que la vara, las 11 varas restantes entraron una vez en su vida a la presencia de Dios. Pero solo una vara se quedó en la presencia de Dios. Ese es el nuevo pacto. Que tú y yo nos quedemos en la presencia de Dios. No que un día entremos y 20 nos salgamos. Y así no la llevemos. El tema es que habitemos la presencia de Dios. Ese es el nuevo pacto. ¿Te acuerdas en los grandes hombres en la antigüedad? Venía el Espíritu Santo sobre ellos y hacían proezas. Acto seguido, la calabaceaban. Sansón despedazó un león. Acto seguido, se fue con Dalila. ¿Cómo? Si Dios hizo algo tremendo en él, pues ¿por qué? Porque no había, la presencia de Dios no habitaba en él. Él no habitaba en la presencia de Dios. Así,
todo el tiempo vamos a ser el chiripas. El chiripas. No. Ah, qué curioso es que las 11 varas restantes no habitaron en la presencia de Dios por rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía es, bueno, voy a dar una definición muy amplia. No aceptar las cosas. No aceptar las cosas. No aceptar las cosas como te vienen. ¿Vienen las cosas? ¿No te gustan? No. Y no. Pero si Dios, acéptalas. Acéptalas. Ve que eso malo o bueno viene de Dios. No aceptamos lo malo. No me. Lo rechazo. O sea, decimos, lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero que tu corazón lo acepte y lo reciba. Porque ya se te abrió el velo. Y tú ves, en eso ves a Dios. Nos cuesta trabajo. Nuestra visión todavía está velada. Velada. Necesitamos que sea revelado. Revelar significa quitar el velo. Cristo está detrás de todo. ¿Lo ves? La Biblia dice, creo que en Isaías, no me acuerdo el pasaje exacto, pero dice que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Moisés y Aarón se quebrantaron. Y eso abrió el velo. ¡Pum! Pásenle. Para que habiten en mi presencia. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Cuando la pediatra nos avisó de que el cirujano se olvidó, yo ya estaba pensando, ¿por qué siempre me pasan esas cosas a mí? Pues porque mi alma lo necesita. Saber esperar, saber tener paciencia. No me gusta la decisión, yo creo que mi hija ya está bien, pero yo soy el pediatra, ¿eh? Yo creo que mi hija ya está bien. Sujétate a la autoridad. Es Cristo el que te está diciendo, espérate 2 días más. Es Cristo. El cirujano no me importa, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, pero no lo vemos, porque hay rebeldía en nuestro corazón. No lo vemos. No es que no me lo merezco, no es de merecer, es que tu alma lo necesita. Tu alma. ¿Tú crees que Dios se va a equivocar? Dios no se equivoca, hermano. Acéptalo, acéptalo. Ve a Cristo. Quítate el velo de rebeldía de los ojos. ¿Alguien se identifica conmigo? Oye, yo soy el único rebeldón. Pero soy rebelde con causa, siempre lo he dicho, ¿eh? Siempre lo he dicho. No soy como los chavos rebeldes de ahora que nada más se rebelan porque se rebelan. Yo sí siempre tuve causa, la revolución, hermano. Piensa lo siguiente, Luzbel tenía acceso directo a la presencia de Dios. ¿Y por qué salió? Por rebelde. No le gustaba. No le gustaba estar en la presencia de Dios. Por rebelde. A ver, ¿quién se sabe eso de ahí? Soy rebelde. A ver. Y esto es lo que me sé de la canción, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo va? A ver. Ahora resulta que no se la saben. Bueno,
¿nos convendrá o no habitar en la presencia de Dios? Mira, la Biblia dice, bueno, los comentaristas dicen que es el infinito, lo increado, lo eterno, pero yo lo digo así, donde todo es posible, donde todo lo muerto revive, donde todo puede generar fruto, donde no hay vida, ahí, donde todo es posible, todo es posible. Nos conviene habitar ahí, nos conviene habitar ahí. ¿Te imaginas? Donde todo es posible. Donde todo puede adquirir la forma que tú necesites que adquiera. Eso es tremendo, tremendo. De hígado, puede adquirir forma de riñón, de lo que tú quieras. Y lo creemos. Ay, pastor, ¿será? ¿Será que? ¿Y si probamos? Decir, ay, ¿será? Es rebeldía. Rebeldía. Vamos a seguir avanzando. Segunda cosa que estaba adentro del arca, el maná. Dios le dijo al pueblo, guarden maná para testimonio de los que vienen. Y entonces yo supongo que lo guardaron en una vasija, pero no es claro dónde estaba al principio. Supongo que estaba en algún lugar del lugar santo. Pero después el escritor de Hebreos dice que estaba en el arca. ¿En qué momento históricamente llegó ahí? No sabemos. Quizás con Salomón. Quizás, pero no sabemos. Pero lo que es claro para nosotros es que es la evidencia del nuevo pacto. Es la evidencia, no, porque en el primer pacto solamente estaban las tablas de la ley o las tablas del testimonio de Dios. Muy bien. Esto que te dije hace un momento está en Éxodo 16:32. Ahora, ¿qué era el maná? ¿Qué era el maná? Un alimento o como hojuelas. Nada más que esas hojuelas caían del cielo. ¿A alguien le han caído hojuelas del cielo? Y esas hojuelas tenían otra particularidad, que eran milagrosas, eran diarias, un milagro diario, pero además adquirían el sabor en la boca de los hebreos que ellos querían. A ver, échate esa. Este es nuestro maná diario. ¿Qué necesitas? Aquí está, diario. Y va a adquirir el sabor en tu boca que tú necesites, que tú anheles. Pero si no la lees, si nada más vienes el domingo y eso, ¿de dónde? Necesitamos un milagro diario. Ahora, la Biblia dice en Juan, Jesús les dice, yo soy el pan que cayó del cielo, yo soy. Así que el maná es Cristo, fue y es Cristo, y sigue siendo. ¿Me sigues? Ok, muy bien. Ahora, ¿en qué momento pasó el maná al lugar santísimo y entró al arca? Otra vez, tuvo que atravesar la vasijita, así me lo imagino, tuvo que atravesar la vasijita, tuvo que atravesar el velo y meterse al arca. Otra vez, tuvo que desvelarse, tuvo que romperse algo. Hermano, y eso es una pregunta seria.
te queda claro que no solo de pan vives. ¿Te queda claro? Tu corazón está plenamente consciente que lo que realmente necesitamos en la vida es su palabra. No necesitamos otra cosa, solamente necesitamos su palabra y por su palabra tú y yo vivimos. Pero eso que sabemos en teoría tiene que estar revelado en nuestro corazón. Tiene que ser una revelación. Se tiene que quitar el velo para que el corazón lo reciba realmente. Porque si no está revelado, lo sabemos en teoría, lo sabemos religiosamente, pero si nuestro corazón no lo cree realmente, no hay manera, no podemos habitar en su presencia. La palabra no nos lleva a su presencia. ¿En qué momento pasa? ¿En qué momento de la vida nos damos cuenta, se nos revela que lo único que realmente necesitamos para vivir es su palabra? ¿En qué momento de la vida pasa eso? Díganme algo, a ver. A ver, 2 minutos, un testimonio que diga, yo pastor sé eso, que lo único que necesito por algo que me pasó es la palabra de Dios. Adelante, ¿cuál es el testimonio? La palabra, la palabra, lo único que necesitamos en la vida. Yo después de que ya regresé, ya no pude vivir. Palabra. Y ahí fue donde mi mamá me dijo que me iba a correr. Yo me iba con los mi marido me dijo, si tú te vas con ellos, yo me divorcio. ¿Sabe qué hice? Con mucho trabajo tenía días y estaban todavía, bueno, bien poco tiempo que tenía. Entonces volteé y le dije, mira mamá, yo te quiero hacer de tal nosotros que tienen la casa de. Pero si en este momento se acaba el mundo y en ese mundo va a ser mis hijos y mi marido, ya no puedo decir. Sí. Te cambiaron, Fermín. Te cambiaron por otro, Fermín. Hermanos. Yo con la oración, hacemos oración de 5 a 6 de la mañana, cada tercer día. Y ahí nos fui levantando poco a poco, hasta que ya dejé de tomar medicamentos. Y la alabanza, desde ese momento, estoy tratando de levantarme hasta el día de hoy, y así lo buscar. Le doy gracias a Dios. El maná les cayó en el desierto, en el momento más angustioso de su vida, en el momento más difícil. No les quedaba de otra más que recibir el maná del cielo. No había comida, ¿de dónde sacaban comida para tantos? Y entonces se hicieron dependientes del maná. En el momento más complicado, nada más que ellos no se dieron cuenta que de eso era de lo que vivían. No se les reveló. Es en el momento más difícil, en el momento de quebrantamiento, en donde el alma tiene hambre, en donde el alma dice, yo necesito, ahí despierta el alma. Necesito algo más, necesito ayuda divina, necesito la intervención de Dios. Ahí despierta el alma y te empiezas a buscar y te empiezas a meter. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Que necesitan, yo necesito algo más, aunque sea por curiosidad. Ahí despierta el alma y empieza a buscar.
tengo hambre, denme, ayúdenme, por favor. Ahora, también es la necesidad de habitar ahí, de quedarte ahí, de ya no salirte, porque Dios te puede resolver una necesidad, bien, y saliste con su palabra, pero te puedes volver a ir. Ahora de lo que se trata es de habitar ahí, de saber que es todo lo que quieres y todo lo que necesitas. Ese es el nuevo pacto. Hermano, Ananías y Zafira vieron milagros de Dios y vieron la presencia de Dios, pero le mintieron a los apóstoles y se murieron, viendo, palpando los milagros de Dios tan tremendos, pero no habitaban en la presencia de Dios, no se dispusieron a quedarse ahí. Y una tercera cosa que me intriga y no. Ponme la imagen del lugar santísimo. ¿Tenemos? No, ¿verdad? No sé si hay una imagen del interior entre el lugar santo y el lugar santísimo. A ver, bueno, si no, no te preocupes. Pero miren, en Hebreos dice que había dos cosas en el lugar santísimo, que es el arca, ya dijimos, y la otra cosa, el altar del incienso. Pero en el Viejo Testamento no dice que estuviera el altar del incienso. Muchos creen que el altar del incienso en realidad era una especie como de puerta giratoria que daba acceso al lugar santísimo y salida al lugar santo. Como una puerta giratoria, que te metes, te puedes quedar ahí o te puedes volver a salir. Por lo tanto, estaba en el umbral entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué representa el altar del incienso? A ver, algún teólogo que me diga, ¿cierto? La oración. El altar del incienso es la oración. ¿Cuántos oran? Nada más uno levantó la mano. ¿Cuántos oran? ¿Por qué así? ¿Así es poquito? Así les da pena. ¿Oramos o no? Bueno, ¿cuántos realmente acceden a la presencia de Dios con la oración? Muy diferente. El altar del incienso puede ser una cuestión del hábito religioso, puede ser una cuestión del primer pacto, pero no queremos que se quede una cuestión del primer pacto, sino que nos lleve al nuevo pacto, que es en el lugar santísimo. Es decir, de lo que se trata cuando oramos es de que estemos en la presencia de Dios, de que habitemos en la presencia de Dios. Hermano, yo estoy seguro de algo, no te vayas a enojar conmigo, no es blasfemia. Yo estoy seguro que Jesús no oraba. Ya sé que la Biblia dice que Jesús oraba, pero ¿por qué oraba Jesús? ¿Para qué? Para que lo escucharan los incrédulos. Porque Él dijo, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? No te salgas de la presencia de Dios. Vive ahí, no te salgas de la presencia de Dios. Habita en la presencia de Dios, que la presencia de Dios esté en ti, que sean uno. Ese es el secreto de orar sin cesar. Y entonces oraba para que los incrédulos oyeran. Ahora, muy bien. El altar del incienso, ahí está, gracias Edgar. ¿Dónde está el altar del incienso? Ahí está, ¿verdad? Bueno, supongamos que es ese. Si se fijan en Hebreos, el escritor de Hebreos lo pone adentro del lugar santísimo. Pero no sabemos si estaba adentro, estaba afuera o estaba en el umbral. Esa cosita de ahí, junto al sacerdote, más pegada a la cortina, es ese. Ahora, ¿en qué consiste que la oración nos lleve realmente a la presencia de Dios o nos saque de la presencia de Dios?
¿En qué consiste que la oración esté en el lugar santo? ¿Y en qué consiste en que la oración esté realmente en el lugar santísimo? ¿En qué consiste que un servicio esté en el lugar santo o esté en el lugar santísimo? ¿Cuál es el secreto? Ya quedamos que nos conviene habitar en el lugar santísimo, ¿sí o no? Donde todo es posible. ¿Cómo le hacemos para acceder al lugar santísimo? Te voy a dar los 3 pasos para. No es cierto. ¿En qué consiste? Para que orando accedas y no te regreses. A ver, ¿quién me dice? Ya lo hemos dicho un montón de veces, a lo mejor está como espantado, pero lo hemos... ¿Mande? Es con fe, pero hay una clave. Por supuesto, la fe es, digamos, el punto de partida, pero hay algo más que la fe. Sí, yo lo voy a decir así. Ojo, no estoy diciendo que no ore así, sino que, ahí voy, consiste en orar porque quieres estar en la presencia de Dios, porque el que te importa es Dios. La oración normalmente es, dame, ayúdame, por favor esto, y acuérdate, y ese es normalmente nuestro, no está mal. Por supuesto que es oración y es válida. Dios se agrada de la oración, pero esa es una oración, es así, es la puerta giratoria. Pero si te quedas, Señor, aquí estoy. Quiero estar contigo. Solo me importas tú, solo quiero estar en tu presencia. Solamente quiero eso. Esa es la oración que nos lleva al lugar santísimo. ¿Por qué Juan no se murió? Así dice la Biblia. ¿Por qué Juan, el apóstol Juan, por qué no se murió? Dice la Biblia que estaba acostado en el pecho de Jesús. Ahí estaba. Solamente quería estar con él. Solamente quería estar con él. Esa es una enorme diferencia. Ahora, Dios es tan bueno que nos pone una necesidad para que nos acerquemos, ¿no? Porque si no, no oramos. En condiciones normales no oramos. Hasta que te aprieta el zapato, ay Señor, pues, ay Señor, pues tú qué, yo qué, nos dice Dios, ¿no? Bueno, entonces empieza a orar y no te responde, no te responde y no te responde. ¿Tú qué haces? ¿Te desanimas o le sigues? Seguro, eso. Le sigues y reconoces que no sabes orar porque se te acaba el rollo. Señor, ayúdame con esto. Y ya se te acabó el rollo. Pero si le sigues, el Espíritu Santo te empieza a entrenar, te empieza a entrenar, te empieza a entrenar a orar y a orar y a orar y a orar. Y entonces ya no pides, sino empiezas a orar en su presencia hasta que, dice la Biblia, que Él intercede con gemidos indecibles por nosotros. Cuando dice que Él intercede con gemidos indecibles, ¿qué quiere decir eso? Que habitas, que estás en su presencia, que estás en el Espíritu. No hay tiempo, no hay necesidad. Tenemos que llegar ahí. Tenemos que habitar en su presencia. Tenemos que estar ahí. Y ahí todo va a ser posible. Hay algo más. Hay algo más. Tiene que haber algo más.
Y ahí, en la intimidad, vamos a empezar a tener revelación y claridad de las cosas. Ahí, con toda certeza, con toda puntualidad, saber qué hacer, qué decir, qué... Ahí. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.